Así amaneció. Políticamente Venezuela es un misterio para la mayoría de los que vivimos afuera y también me imagino que para los venezolanos. El no saber si Maduro va a volver a ir, el dictador Maduro, va a volver a ir a estas, entre comillas, elecciones, si María Corina van a dejar que se presente y qué es lo que está pasando en este país hermano que tanto queremos y que hemos recibido en Ecuador a tantos eh, de sus habitantes venezolanos. Aquí hay muchos hermanos venezolanos, más de 600.000 ya, que están en Ecuador, muchos de ellos sirviendo y trabajando para que tengan ellos también un futuro mejor. Para hablar del tema, hemos llamado a Meibort Petit, ella es investigadora y politóloga venezolana. Meibort, buenos días y gracias por estar en Así Amaneció. Meibort, ¿me escuchas? El micrófono, por favor, ¿lo podrías habilitar? Y un gran saludo para ti y para toda la audiencia desde acá, desde la ciudad de Nueva York. Oh, qué rico estás en Nueva York, qué envidia. Meibort, ¿qué está pasando en Venezuela? ¿Maduro se va a lanzar, no se va a lanzar? ¿Corina va a poder ser candidata, no va a poder ser candidata? ¿Qué es lo que sabes? Mira, hemos estudiado bastante el proceso que se está viviendo en Venezuela. Número uno, el régimen de Nicolás Maduro a través de los negociadores que han hecho frente a una estrategia bastante amplia en conformidad con un grupo que no tiene representación de la totalidad de los venezolanos, pero que ha empujado y ha sido la representación de esa oposición a través de una serie de personas que definitivamente no cuentan con el apoyo ni del grupo que apoya a María Corina ni de los venezolanos en el extranjero, pero ellos están allí y llegaron a un acuerdo con el régimen para que se produjera una serie de incentivos a Nicolás Maduro a cambio de unas supuestas elecciones libres y transparentes en las cuales participe la hoy candidata de la oposición tomada de las primarias que se celebraron el año pasado. Y el régimen ha aceptado eso, es decir, cuando se firmaron los incentivos del régimen con apoyo de gobiernos extranjeros, entre ellos el gobierno de los Estados Unidos, el de Brasil, Colombia e incluso el de Francia, se acordó que Nicolás Maduro, bajo esa estructura dictatorial que tiene y de control de las instituciones, acceda a que los candidatos que están inhabilitados puedan inscribirse, lo cual pues deja abierta una posibilidad. Sin embargo, vale la pena destacar que en Venezuela, porque el régimen tiene un control absoluto de las instituciones, es muy difícil pensar que pueda haber unas elecciones libres y transparentes. Allá tenemos un grave problema con el software del sistema electoral, con las máquinas que se utilizan para los votos electrónicos, también con el padrón electoral, donde hay personas inscritas que no existen y otras que tampoco van a ser tomadas en cuenta porque forman parte de ese enorme exilio de la gran diáspora, que de acuerdo a cifras de las Naciones Unidas alcanza más de 7,6 millones de personas que viven en el extranjero, muchas de ellas en condiciones paupérrimas y adicionalmente a ello con miedo de aparecer en cualquier centro electoral que abra el régimen, que por lo general debería ser en los consulados o zonas cercanas para que los ubiquen. Hay algunas personas de esas que están huyendo del régimen por diversas razones, pero entre ellas políticas. Meibort, Y también, uh-huh, no, no, termina, por favor. sí, quería comentarte que desde el régimen también se ha manejado una estrategia extraordinaria de propaganda y guerra psicológica. Y en eso, pues estamos ahora en este año 2024. Ayer Nicolás Maduro estuvo en una reunión con la Asamblea Nacional que controla, que es el Congreso en Venezuela, pero como les digo, está controlado por el régimen, planificando una serie de acciones para sustentar la segunda parte de la llamada Revolución Bolivariana. Y eso incluye acuerdos que ya están segmentados con el sector militar
y con el sector de estructura social, que aunque está mermado, todavía opera y es el más organizado del país, porque la oposición no tiene ni los recursos ni los mecanismos que se requieren para la organización social. En Claro. conclusión, las informaciones que tenemos y los estudios que hemos realizado por muchos años nos permiten pensar que Nicolás Maduro va a ser el candidato de la revolución, aunque entendemos que el sistema como tal es tan complejo y tan adaptativo que de producirse un obstáculo que no le permitiera a Maduro entrar al final en ese proceso, sería sustituido por otro de los que ellos llaman soldados de la revolución. El sistema que hay en Venezuela es un sistema complejo, adaptativo, y Nicolás Maduro es una pieza, hoy en día legitimada por la comunidad internacional, pero pieza al fin. Hablemos justamente de ese tema de esa legitimación que le da la comunidad internacional. ¿A ustedes los venezolanos les sorprendió que el presidente Biden indultara a Alex Saab? No, a mí para nada. Tuve la oportunidad de cubrir el caso desde el inicio y sabíamos que Biden, a través de el grupo que le sirve para atender los asuntos de América Latina, había llegado a negociaciones con Nicolás Maduro. Hay una persona que está encargada de la política para Venezuela y otros países, que es un colombiano americano llamado Juan González, y él había estado en Caracas en múltiples oportunidades y se había reunido con el régimen, pero también con la oposición. Y sí sabíamos que dentro de la lista que había solicitado Nicolás Maduro para sentarse, para negociar con la oposición, estaba como primer rango la entrega de Alex Saab, aparte de otras solicitudes que hizo y que el gobierno de Joe Biden le ha concedido sin ningún tipo de incentivo contrario. Es decir, Estados Unidos ha logrado la liberación de, al principio, 6 personas que también estaban siendo investigadas, algunas de ellas por corrupción en Citgo, unos norteamericanos que estaban presos injustamente y uno de los criminales que andaban buscando en Estados Unidos y que estaba en Venezuela. Es decir, son pocos los incentivos. Maduro ha logrado mucho, ha logrado el levantamiento de sanciones de manera temporal, ha logrado que se le entreguen a las más grandes transnacionales del petróleo unas licencias para poder instrumentar negocios con PDVSA. Se ha permitido a través del gobierno de Joe Biden que levante las sanciones a las empresas básicas, entre ellas la del oro, que ha sido un clave en todo este proceso de financiamiento ilícito del régimen. Le ha soltado de la lista OFAC al principal sobrino de Nicolás Maduro, señalado por el mismo gobierno de los Estados Unidos de delitos que tienen que ver con lavado de dinero. Y lo peor aún es que le entregó 2 narcotraficantes que habían sido sentenciados a 18 años de prisión aquí en Nueva York y que son sobrinos de Nicolás Maduro y de Cilia Flores, a cambio de prácticamente nada. El compromiso del régimen es hacer unas elecciones libres y transparentes y justamente permitir que las personas que están en la lista de inhabilitados sean habilitados. Así que este año 2024 viene duro para los venezolanos. El Claro. régimen ha hecho acuerdos estratégicos también con otros países que no estaban en la lista, como por ejemplo Trinidad y Tobago, que ha logrado un acuerdo gigantesco con el régimen para la explotación de gas en la zona de Campo Dragón. Y Maibord, eso es en, clave en para este entender esto. son las 8:49 de la mañana. Priscila Jacome te saluda. Maibord, es interesante un poco hablar sobre, retomar un poco la idea en la que hablabas de que si bien la comunidad internacional ha bajado ciertas restricciones al país a son de que se lleven a cabo unas elecciones libres en Venezuela, al mismo tiempo nos mencionas que todo está controlado por el gobierno actual, ¿no? El de Maduro. En este sentido, están viviendo una especie de espejismo de democracia, porque al final del día entiendo que como lo tienen controlado todo, no tendría mucho sentido que participen otros candidatos de oposición. Mira, en Venezuela hay una dictadura, un régimen dictatorial que tiene aliados muy poderosos internacionales que tienen también
intereses geopolíticos en la región, pero también económicos y energéticos. Y si no entendemos el diagnóstico que se ha hecho sobre eso, aunado al tema de que la dictadura venezolana no es una dictadura que se parezca a las del siglo XX, sino que está, si se quiere, aderezada con alianzas estratégicas con el crimen organizado transnacional. Las fortalezas que han conseguido organizaciones criminales del Medio Oriente como Hezbollah, Hamas y otros, aunado a las fuerzas de esas organizaciones que operan entre Colombia y Venezuela, entre Ecuador, Colombia y Venezuela, y los carteles de la droga de México, de Honduras, de Guatemala, El Salvador, etcétera, hacen que Venezuela tenga una fortaleza y un apoyo para las organizaciones criminales, porque se sienten ampliamente seguras y representadas. Basta ver todas las acusaciones que se han hecho desde los Estados Unidos, las investigaciones que se han logrado, los testimonios de narcotraficantes, de aliados, de lavadores de dinero, etcétera, para entender que el crimen organizado transnacional tiene un gran apoyo del régimen de Nicolás Maduro y para ello sería muy difícil perderlo y darle entrada a un gobierno que esté apegado a la ley y que esté en disposición de acabar con esas estructuras del crimen organizado. Y si a esto, recuerdo, le anexamos el tema de la presencia de China, de Rusia, de Irán, de Bielorrusia, de Turquía y de otros aliados del régimen como Cuba, como Nicaragua, como otros, pues vemos que el panorama es bastante complicado y de paso el régimen de Maduro ha ofrecido la fecha del mes de octubre, un mes antes de que se produzcan las elecciones en Estados Unidos, para hacer lo que ellos llaman la elección general más grande de la revolución. Ahora, en este sentido, y cerrando un poco ya la entrevista, sería interesante abordar lo del Esequibo, porque al final del día este tema entendemos nosotros que también es una forma de unir a la población a favor de un bien común, ¿no? En este sentido de unirnos todos y quizás eso sumar simpatía a unas elecciones que también podrían ser interesantes para Maduro, ¿no? ¿Cómo va ese tema? ¿Sigue ahondando entre los venezolanos? Mira, Priscila, muchos de los venezolanos no saben ni siquiera dónde queda el Esequibo. Están ocupados de conseguir el diario vivir, comer o tener alguna medicina. Venezuela tiene más del 80% de la población en una pobreza extrema que no había conocido en el siglo XX, razón por la cual no va a dedicarse a averiguar si la gente que vive en la franja fronteriza del Esequibo quiere o no ser venezolano o si quieren tener una estrella en el pabellón nacional. Aquí lo que ocurre con Guyana es dos estrategias. Una, imponer la narrativa de que había 10 millones de personas, 10,5, que votaron en un referéndum revocatorio, cuando el ojo público observó que no había gente votando en ningún lado. Cuando se dice que en diciembre hubo la presencia de 10,5 millones de personas votando, el régimen tiene ya una base de la narrativa para imponer que en esas elecciones que supuestamente va a ser en octubre, puede repetir la hazaña de esos 10,5 millones. Pero hay otra estrategia que tiene que ver con el ámbito geopolítico y con los intereses de los aliados estratégicos del régimen. Y es generar una zona gris en Guyana Esequiba, generar una expectativa sobre un posible conflicto que definitivamente Occidente no puede aceptar, porque ya hemos visto la capacidad de respuesta de los países de Occidente en el caso de Ucrania o en la posibilidad de que haya un caso nuevo de guerra en Taiwán y por supuesto no podemos dejar de lado lo que está pasando en el Medio Oriente con Israel y el grupo terrorista Hamas. No hay otra posibilidad para si se quiere, conflicto bélico o conflicto asimétrico en Latinoamérica. Pero eso le permite a Nicolás Maduro jugar con la unidad nacional, porque ha logrado manipular a muchas de las voces que son contrarias al régimen para que apoyen a esa propuesta que tiene Nicolás Maduro y que ayer tuvimos la oportunidad de observar a través de las cámaras cómo se renueva la narrativa
para mantener el control de la misma, tanto dentro como fuera del país, y jugar con esos titulares que se dan desde Inglaterra, que se dan desde el Caribe y también desde muchos otros lugares de América Latina, donde se observa y se añade y con ello se contribuye a ampliar ese relato del régimen. Maybord, Lo queremos último que puedo agradecerte. decir es que hubo una reunión, Se me y acabó el discúlpame tiempo. esta, Sí. con el presidente de Guyana, y todo está como en parálisis, y el caso real del Esequibo todavía no tiene respuesta porque está en una corte internacional. Maybord, queremos agradecerte muchísimo por tu tiempo. Deseamos lo mejor del mundo a nuestros hermanos venezolanos. Esperamos que algún día Venezuela vuelva a